¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que hoy en día un ladrón entre en tu casa, tú te defiendas y el que puede ir a la cárcel eres tú por defenderte? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, con todo este supuesto avance científico, tecnológico, donde todas las comunicaciones están pilladas y nos pueden ver por las cámaras de televisión, tengamos que estar soportando tal nivel de delincuencia que en nuestra querida Hispanoamérica alcanza unos niveles, pues yo qué sé, casi que apocalípticos, ¿no? Seguro que te lo has preguntado alguna vez. Bueno, pues en este vídeo te lo voy a explicar y como siempre, pues hay que hacer historia, porque para entender las cosas hay que ir a su raíz, porque las cosas no suceden de la noche a la mañana, hay una evolución y ahí, en esa evolución, podemos entender lo que ha sucedido, ¿vale? Pues vamos ahí. Bueno, a ver, el robo ha existido siempre, igual que la mentira o la homosexualidad, el aborto, como conductas extraordinarias, singulares, específicas. El robo es uno de los pecados que se señala en los 10 mandamientos que le dieron a los judíos Jehová. Así pues, seguramente hay que convivir con una parte, con un cierto número de robos. Pero, a lo largo de la historia, salvo la época de los piratas, de la que vamos a hablar, el robo era una cosa puntual. Yo, que tengo un pueblo en Burgos, Peñalonga de Duero, pues en lo que recuerdo y lo que se comentaba, porque todo esto fue cambiando con los pasos de los años, pero en los años 70 la gente dejaba abierta la puerta de sus casas, en los pueblos, mayoritariamente en España, seguramente en nuestros países también, y lo que se decía es que en un pueblo podía haber un ladrón, pero a ese ladrón se le pillaba, se hablaba con el padre y o le daban una paliza, o pasaba algo, o le echaban del pueblo. Esa cultura, que todavía estaba viva en los años 70, seguramente, es mi opinión, ha sido, digamos, la nota dominante en todas las civilizaciones, porque cuando hay una estructura pequeña, pues se conocen todos y se descubre al ladrón, y como nadie quiere que el robo se convierta en una tendencia dominante, pues eso se reprime. Es decir, ha habido una justicia, una ley natural, podemos llamarla, una ley consuetudinaria que pues ha reprimido el robo, la delincuencia, igual que el asesinato, ¿no? Como decía, hay una excepción a todo esto, que es la piratería. La piratería ha sido una constante en los mares, a lo largo de la historia humana, y particularmente en el Mediterráneo, aunque en Asia también los ha habido. Y bueno, pues se sabe que la cultura fenicia del Líbano, y que tiene una cierta relación, ya sabéis con quién, con qué pueblo, pues ha practicado la piratería, pues yo qué sé, desde milenios. Después llegaron los cartagineses, que eran un pueblo heredero, o digamos que descendiente de los fenicios, adoradores de Baal, que hicieron lo propio en la época, de la mejor época de la antigüedad griega. Los turcos volvieron a hacer lo mismo, entrando ya en la Edad Media y el Renacimiento, y sabéis que España pues combatió a ese poder pirata turco y bereber, que hacía sus razzias por el Mediterráneo, pero también los venecianos estaban ahí en esa pomada, ¿eh? Y bueno, pues en cuanto España conquistó América, los ingleses y los holandeses, dirigidos por los extraperlistas, esto es muy importante, el extraperlista es el que le compra la mercancía, el oro, las comisiones robadas, o sea, los objetos robados al pirata, al ladrón. Se sabe perfectamente, esto es algo que está asumido, que fueron las coronas de Inglaterra y de Holanda las que patrocinaban y en realidad eran las que dirigían las órdenes de piratería. Estamos ya hablando, aquí nos metemos ya en algo diferente, hablamos ya de organizaciones criminales al servicio de determinados países, ¿de acuerdo? Lo cual empieza a hacernos comprender un poco el fenómeno de la delincuencia organizada, una de cuyas, digamos, instituciones más reconocidas es la mafia,
la mafia siciliana calabresa, que para muchos tiene que ver con la masonería. Se ha escrito mucho sobre las siglas de la mafia, no me voy a meter en este capítulo a analizarlo. Lo que sí ha de quedar claro es que estas órdenes de piratería funcionan de acuerdo a la ley marítima y no a la ley de los hombres. Y algo que es muy importante y que me gustaría que algún día se reconociera es que el descubrimiento de cómo la piratería y la banca sustituye una a la otra. En el libro que tanto gusta, o en el libro favorito de Jorge Luis Borges sobre las bandas de Nueva York, de la cual hizo una película Scorsese, Gangs of Nueva York, se explicaba en una crónica fascinante cómo en el siglo XIX todavía había piratas en Nueva York. Siglo XIX estamos hablando. Principios, mediados e incluso 3/4 partes del siglo XIX. Eran piratas de río que recorrían, creo que es el río Hudson el que desemboca en Nueva York, y había pues toda una serie de extraperlistas como siempre, pero Nueva York era un nido de piratas. ¿Y qué ocurre? Que en 1860 y tantos aparece The New York Stock Exchange, la primera bolsa moderna, la bolsa de Nueva York, que se levanta. Y esto es un dato que yo descubrí y que, bueno, me parece que es un gran descubrimiento. Se levanta en un antiguo muro donde se vendían esclavos. Esa calle, ese lugar, pasó a llamarse Wall Street, la calle del muro. Y justo cuando emerge la bolsa de Nueva York, empieza a cambiar el tipo de delincuencia en Nueva York. Esto se va a volver a repetir en los años 70, 1971-73, con la abolición del patrón oro en Estados Unidos y finalmente en Estados Unidos. Los vídeos fantásticos que he visto en internet, os pondré los títulos de algunos, de los que recuerde, sobre el fenómeno de las bandas. Acordaos, los que tengáis mi edad, por las películas que veíamos de, bueno, pues eso, las bandas de Nueva York, no me acuerdo, pondré el título de alguna, había alguna muy famosa. Pero luego que han salido en muchísimas series, como Canción Triste de Hill Street, ese fenómeno moderno repite lo que había sucedido en Nueva York, ciudad de piratas, en finales del siglo XIX, y el asunto es que está intrínsecamente relacionado con la abolición del patrón oro y que la bolsa se convierte en el casino de los piratas para jugar desde la creación de ese dinero falso con la especulación. Lo que ocurrió en aquella década, y Donald Trump se favoreció bastante de ello, por cierto, es que hubo una gran crisis en Nueva York y eso hundió el tejido social, y como una respuesta, como una venganza y como una manera de salir de ese hoyo en el que estaban, los chavales empezaron a hacer bandas, porque al mismo tiempo estaban viendo cómo esos yuppies se estaban enriqueciendo descaradamente, y eso generaba odio social. Conclusión, primera conclusión, es el mecanismo del dinero deuda, y desde luego los extraperlistas, los que le compran la mercancía a los piratas, los que generan la delincuencia a gran escala. Esto hoy día ya nadie lo puede negar, cuando el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo, reconoció que su padre era un agente de la CIA. Cosa que yo vengo diciendo a través de Michael Rupert desde hace ya más de 10 años. Esto, todas las investigaciones que está apareciendo, lo que ha dicho el Chapo Guzmán, que le daba dinero no solo a los presidentes mexicanos, sino a Nancy Pelosi, a Hillary Clinton, a Adam Schiff, a los grandes del Partido Demócrata. Lo sé, lo he publicado. Bill Clinton, George Bush padre han sido unos de los grandes narcotraficantes. Pero esto ya viene, esa relación entre el narco y el poder, el Estado, viene ya de la Compañía de las Indias Orientales inglesa, de la cual surge, como muchos sabréis, la secta de Skull and Bones, que también había una holandesa. ¿Lo entendéis, no? O sea, esas compañías, las primeras transnacionales, se fundan a través del dinero de la droga, de la delincuencia. Lo cual nos lleva a la conclusión de que siempre, siempre, siempre que hay una delincuencia a gran escala organizada, llámese Estado Islámico, hay un poder grande detrás. No es cierto que sea una panda de, pues yo qué sé, un tal
Escobar o Popeye, unos mindundis como esos van a montar semejante emporio. No. Si eso sucede en Colombia es porque hay gente que los está protegiendo y son de alguna manera su brazo derecho. Lo mismo que en México. Y esto lo ha contado muy bien la serie Narcos México, que la verdad es que me sorprende las cosas que está contando. En todo momento, no era el Chapo Guzmán, el otro que estaba antes, que ahora lo pondré, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, estaba protegido por, bueno, pues, esos departamentos de inteligencia que están corrompidos por el dinero de los narcos y están colaborando. Así pues, la delincuencia a gran escala, organizada, lo que está denotando es que es el propio sistema el que está corrompido. ¿Y cómo se corrompe? Pues a través de la ley. Yo, fijaos, he hecho unas deducciones que yo creo que son, de cajón. Si en los años 70, vamos a ponernos ahí, los que lo hemos vivido, la delincuencia era una cosa, bueno, pues había un ratero, había tal, pero ese ratero se le metía en la cárcel y desde luego no salía a los 3 días, como está pasando continuamente en estos países supuestamente adelantados, con estas niñas gitanas, búlgaras y rumanas, que las ves en la calle y que les meten cientos de veces y vuelven a salir. Lo mismo que está pasando con muchos delincuentes marroquíes, argelinos, rumanos. Hoy día, me han contado ayer mismo un amigo que vive en la Sierra de Madrid, que los 18 guardias civiles que están cuidando el chaletazo de la monarquía republicana, Pablo Iglesias y Irene Montero, está haciendo que los robos en la Sierra de Madrid se estén multiplicando. Ahora vamos a ver, ¿cómo se explica que un país como España esté dejando entrar a tanto delincuente de todos esos países? ¿Es que somos tontos? ¿En qué cabeza cabe que le estemos dando ayudas, como está sucediendo, a terroristas, a gente que está violando? Aquí lo que pasa es que hay una perversión. Y como venía diciendo, esto se empieza a ver en los años 70, que es justo después de cuando se abole el patrón oro y empezamos a estar dominados por el dinero deuda. Y esto es muy importante, porque es que cuando se corrompe la emisión de la moneda, y está muy relacionado con el tema religioso, evidentemente, porque tributamos a un dios ajeno, ahí se empieza a, si me permitís la palabra, descojonar todo. A partir de ahí, ¿qué empezó a suceder? Que como había miedo a los robos, la gente empezó a meter el dinero, ¿dónde? En los bancos. ¿De dónde se deduce que si no hubiera habido todos esos robos, si no los hubiera ahora mismo, la gente lo tendría el dinero en las casas? De manera que toda esta conspiración para abolir el dinero no hubiera sucedido. Conclusión, ¿quién está dominando todo esto? Ese propio poder, la propia banca, que, como dijo Rothschild, si tienes el dinero, la capacidad o el poder de emitir el dinero, haces las leyes. Y aquí es donde entra la artera colaboración de la izquierda. Porque todo esto se ha sostenido a través de una serie de teorías, tendencias en el plano jurídico del derecho, que, avalados por una cierta filosofía cristiana de la redención de la pena y de la compasión, lo que ha hecho ha sido que estemos desprotegidos ante la impunidad de los delincuentes. En esa misma época, en los años 70, empiezan a avalarse pues, la teoría de que los psicólogos pueden conseguir que una persona, que la sociedad, esa sociedad, fijaos, que dirigida por los banqueros, le haya llevado a delinquir. Y se empieza a hablar, bueno, de que una serie de cumplimiento, de una serie de ejercicios o de, yo qué sé, de labores en la cárcel pueden hacer probar que este delincuente se ha regenerado y que tiene, bueno, el derecho a reintegrarse en la sociedad, cosa que en muchos de los casos no está sucediendo, como vemos con los violadores, como vemos con muchos delincuentes, que luego llegan las feministas que están apoyando esa tendencia y se quejan de que luego le violen. O sea, que hay una contradicción tremenda, porque si te quejas de que están esos violadores en la calle, pues no apoyes esa política izquierdista, buenista, que está poniendo a tanto delincuente en la calle. Lo que pasa es que, igual que decía con el tema de los robos, ese tipo de delincuentes apoyan que luego se hagan leyes contra el machismo. O
sea que aquí están jugando con la derecha y la izquierda, la tesis, la antítesis, y nosotros, las personas inocentes, las personas que hacemos el bien, nos tenemos que comer el marrón. Como digo, esa política de reducción de las penas tiene, además, otra pata más ignominiosa, que me lo habréis oído decir en alguna ocasión, y aquí lo voy a decir claramente. Es una deducción. Es una deducción, pero después de ver lo que está pasando con el comisario Villarejo en España, que para los hispanoamericanos que no lo conozcáis, pues viene a ser un personaje de película, bueno, pues que domina los bajos fondos y que haciendo labores de inteligencia, pues maneja a delincuentes para que en un momento dado, pues prender fuego a la Torre Windsor de Madrid, donde estaban los papeles que incriminaban al anterior presidente del BBVA, nada menos Francisco González. Mirad, del juicio del 11M y de lo que sabemos que está pasando en Estados Unidos y en otros países, porque todo es prácticamente lo mismo, se deduce que parte de la política de reducción de penas de los presos incluye el que pasen a trabajar para el Estado, para la policía, para los servicios secretos, haciendo el trabajo sucio en determinadas ocasiones, que puede ser entrar a sus propias oficinas a quemar papeles, a robar algo, dar un susto a algún periodista, hacer algún asesinato por encargo, porque evidentemente no va a ser el policía el que se cargue a un activista antivacunas o sobre los que entréis o que está denunciando la conspiración. Eso no lo va a hacer la policía. Eso se le encarga al cabeza de turco de turno, que puede ser un marroquí, puede ser un rumano, al cual, bueno, le han dicho, mira, tienes dos opciones, pasar 30 años en la cárcel o de vez en cuando hacerme algún trabajito, que puede ser entrar a una casa, matar a esta persona o tal. Con lo cual, llegamos a la conclusión, después de todo lo que os he contado, que si el crimen organizado, si la delincuencia está extendida en una sociedad, es porque ese propio Estado, ese propio gobierno es delincuente. Y la prueba definitiva de todo esto es que en estas sociedades que fueron cristianas y que ahora han derivado hacia el paganismo masónico y el ateísmo y el satanismo, se ha montado una auténtica industria para destruir la familia con dinero del propio Estado, que está generando más crímenes ahora, y que va a generar más crímenes cuando esos niños que se están criando sin padres, como ha sucedido con las maras salvadoreñas, nicaragüenses y todos estos hispanos niños que están criando sin padre, cuya violencia, cuya ira, cuya rabia acaban luego, cuando llegan a la adolescencia, desplegándolo contra la sociedad. Y esto es ni más ni menos. El robo, conclusión, el robo individual, hasta cierto punto, puede ser normal en una sociedad, pero cuando el robo se impone como manera de vivir, es el propio Estado el delincuente. Y aquí hay que decir que la izquierda está colaborando con el Estado para que los inocentes sean culpables y los culpables sean inocentes, como esta, no sé ni cómo calificarla, estas medidas que hacen que si una persona se defiende en un robo, al final el que puede ir a la cárcel es la persona agredida. O sea, el mal por el bien por el mal. La persona que hace el bien, la persona que se defiende, acaba siendo el culpable y el agresor el inocente. La mentirosa que quiere ganar dinero denunciando a su expareja, acaba viviendo en la casa del hombre y el hombre acaba viviendo en un ROT si no tiene que dormir en la calle. Lo que está mal es la ley, lo que está mal es la moral. Eso es el fondo del asunto. Esto es una revolución cultural y hay que atenderse y hay que enfocarse en la perversión de los valores de esta sociedad. Hasta otra.